Bueno, vámonos con la siguiente conversación. Mire, hablar siempre sobre literatura, cultura, teatro, siempre es una buena noticia. Y hablar de Javier Villaurrutia es hablar de uno de los grandes personajes de la historia de estas disciplinas en el país, ¿no? Uno de los grandes dramaturgos, uno de los grandes hombres de teatro, de la cultura, asociado con personajes importantísimos de estas actividades. Y hoy me da gusto recibir al maestro Roberto Acuña Gutiérrez. Él es escritor académico de la FES Zacatlán, del área de literatura, a propósito de que hoy se cumple un aniversario más del nacimiento del maestro Villaurrutia. ¿Cómo le va, maestro Acuña? Gracias. No, gracias a ustedes. Usted también muy buenas tiene noches. Apellido de poeta. Sí, lo malo que nada que ver todavía. No, y ojalá tampoco, porque tampoco llevó una vida muy agradable. No, pobre. Manuel Acuña, no. ¿Quién es Javier Villaurrutia, maestro? Javier Villaurrutia pertenece a un grupo de jóvenes que tratan de comenzar desde cero el quehacer artístico de México. Pensemos que la generación a la que él pertenece son los contemporáneos, que empiezan en 1920, más o menos. Muchos dicen que termina en 1932. Claro, Novo, Owen, Gorostiza, Cuesta, Torres Bodet, Ortiz de Montellano, Octavio G. Barreda, que fue este hombre que los dio a conocer al mundo a través de su quehacer como editor, ¿no? Sobre todo. Entonces, esta generación lo que trata de hacer es asentar las bases de lo que va a ser la nueva literatura mexicana. Ellos no están de acuerdo con el programa revolucionario en cuanto a cuestiones del arte, entonces tampoco están ya de acuerdo con esta poética gastada de los modernistas. Ellos, sobre todo, va a ser una poesía más experimental, más tirada hacia el interior, y ahí podemos muy bien encasillar, por decirlo de alguna manera, a Villaurrutia. Villaurrutia es un poeta que habla sobre el viaje interior, o sea, sobre la necesidad de viajar sin salir de la habitación. Pertenece a la generación que siguió a Tablada y a todos estos personajes de la poética y de la literatura, maestro. ¿Fue la generación siguiente? Bueno, Tablada es muy difícil hablar de Tablada, porque Tablada, él participó desde ser modernista hasta ya postmodernista, porque él, pero de hecho él va a ser una de las grandes figuras centrales para Villaurrutia, por la experimentación que hay en Tablada. Pero también, ahora sí, del otro lado viene López Velarde. López Velarde también va a ser para Villaurrutia y para Salvador Novo este gran maestro que los iluminó a través de su libro de zozobra. Y es curioso, muchos especialistas sobre Villaurrutia hablan de López Velarde a través del criollismo que maneja López Velarde. Pero si nosotros vemos la antología que le hizo Villaurrutia a López Velarde, que se llama Entre el León y la Virgen, tenemos aquí estos contrarios que no pueden dejar de estar unidos, ¿no? Este deseo y a la vez esta virginidad que coexiste en la poética de López Velarde, que finalmente esto va a ser muy importante para el mismo quehacer poético de Villaurrutia, porque Villaurrutia está en esa búsqueda de identidad, en este viaje de ¿qué soy? Recordemos cuando todavía está en preparatoria, Villaurrutia todavía tiene una novia, todavía están esas dudas de su orientación sexual. Entonces, en este sentido, la poesía de Villaurrutia también va a estar en este viaje de autoconocimiento. ¿Y eso lo marcó, diría usted? ¿Marcó su obra? Marcó esta importancia de saber quién se es. O sea, tenemos en Villaurrutia, si nos damos cuenta, no hay personajes hacia afuera. O sea, no hay el espacio, de hecho es un espacio que solo sirve para empezar el recuerdo o el viaje de la imaginación. En este sentido, lo que sí hay es una angustia de ser o no ser realidad, como dice el propio Villaurrutia. Entonces tenemos a un autor que es un autor íntimo, que es un autor que crea dentro de una alcoba de palabras toda su poesía. De hecho, él mismo va a decir de la poesía. La poesía es un
la poesía mexicana es íntima, es reflexiva. Si tiene un color, es el color gris perla, y si tiene una hora, es el crepúsculo, la noche. En este sentido, a Villaurrutia los temas van a ser siempre sobre la interioridad de esta búsqueda, pero esta búsqueda se da siempre en una hora, que es la noche. Por eso los nocturnos van a ser, digamos, sus grandes poemas. Los nocturnos de 1931, después Nostalgia de la muerte de 1938, donde el tema de la noche, la muerte, el insomnio, los espejos, la locura, nos van a hablar de esta realidad en la muerte, ser en la muerte y al despertar estar muerto. ¿Fue una vida atormentada? Digan, no sé si atormentada. Lo que sí fue un ser muy enfermizo. Fue alguien que lo que quería en la poesía era ser del razonamiento poético, llevar un punto de sinceridad donde ese razonamiento doliera, donde sea un frío cálculo, o sea, donde nos confrontara con lo que es la muerte, con esta pureza fría de la muerte, este gris perla, como él mismo indica, ¿no? En este sentido, si vemos Reflejos, que es su primer libro del 25, él mismo va a decir que es un libro anguloso, un libro cerrado, un libro, y aquí está muy presente Juan Ramón Jiménez, un libro de poesía esencial, pura. Inolvidable para sí, uno, que dice, Platero, ¿no? Y yo. Exacto, y en su poesía que dice, no toquéis la rosa, dejadla así. En ese sentido, Villaurrutia no es un poeta anecdótico, tampoco va a ser un poeta testimonial. O sea, a él no le importa dar testimonio de sí mismo, sino de los sentimientos que hay dentro de él, sino de ese viaje interior. Para él, ¿qué es la muerte? ¿Qué es el amor? Y el amor unido siempre a la muerte. El amor que desgarra, que destruye, que es una duda, ¿no? No pareciera como una vida particularmente feliz, ¿no? Bueno, a lo mejor se podría escaparse de su realidad poética y vivir un poco la normalidad de un ciudadano de a pie, ¿no? Pero de repente me parece que lo atrapaban sus inteligencias, sus reflexiones, ¿no? Sí, puede ser, y también tiene que ver mucho con cómo se empezaba a sentir la atmósfera de la posmodernidad del siglo XX. O sea, ya el poeta o el escritor estaba muy volcado hacia su interioridad, hacia la búsqueda de sí mismo. Por eso hay mitos capitales en Villaurrutia, como va a ser el Ulises, con este viaje al infierno, el regreso del hijo pródigo de Gide, que él mismo traduce para contemporáneos, y bueno, también a William Blake, que traduce Las bodas en el cielo y el infierno. Chekhov también lo marca, ¿no? En cierta medida. ¿Qué fue en el teatro? En el teatro yo creo que es una búsqueda, también otra búsqueda de identidad, pero en el teatro para mí no tiene sus mayores logros. Lo mismo pasa con Salvador Novo. Yo pienso que si podemos rescatar la figura de Villaurrutia, va a ser en la poesía y en la crítica, porque él era un gran crítico plástico. Tuvo una gran amistad con Agustín Lazo. De hecho, los nocturnos, si nosotros los leemos, hay mucha plasticidad en ellos. Pero esa plasticidad que finalmente siempre irrumpe en la psique del poeta. En este sentido, bueno, en que sus obras fueron representadas en el Teatro Orientación y tradujo a O'Neill y a varios en el Teatro de Ulises, en mesones que estaban parados por su mecenas Antonieta Rivas Mercado. Pero al menos sus obras teatrales, y es más su novela Dama de Corazones, no, para mí no son sus mejores logros. No, sí hay búsquedas espirituales, búsquedas estéticas, las hay, están claras, no como esta dualidad, no Dama de Corazones, ser bicápite de las dos mujeres de esta obra, ¿no?
Pero yo creo que si tendríamos que rescatar a Villaurrutia y leerlo, es en sus nocturnos, en su 10ª muerte. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte, muriendo en tu presencia? O sea, ese tipo de versos creo que a los que están dialogando con su identidad o quieren saber qué es la muerte, qué podría ser la muerte, creo que es una parte que Villaurrutia mete el escalpelo estético muy bien. En este minuto que nos quedan, maestro Acuña, ¿qué tan vigente es hoy? Es muy vigente. Bueno, para mí es muy vigente porque si bien Reflejos yo no lo pondría en los textos capitales, sí podríamos hablar que esta búsqueda sobre nuestras preocupaciones, sobre lo que es el amor, sobre el dolor del amor, sobre querer estar muerto y despertar y comprobar que la realidad es donde estamos muertos. Esta búsqueda creo que en algún momento de nuestra vida nos va a preocupar. En ese sentido, leer a Villaurrutia es también un diálogo con uno mismo, ¿no? Para alguien que quisiera iniciarse en la lectura de los trabajos literarios de Villaurrutia, ¿qué recomendaría, maestro? Pues yo le recomendaría... ¿Empiece con qué? Yo le recomendaría mucho Nostalgia de la Muerte, este libro del fondo, y sobre todo la primera parte de Los Nocturnos. O sea, creo que son textos fundamentales para la poesía mexicana. La obra. Sí, y también, por ejemplo, un poema que se llama Amor conduce noi ad una morte, que es el que dice: amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saber. Creo que ese es su poema amoroso de Villaurrutia y es algo que se tiene que leer, ¿no? Pues, maestro, ¿algún lugar donde abrevar más sobre la obra de Villaurrutia? Bueno, tenemos a varios especialistas como Vicente Quirarte, que tiene un libro sobre los contemporáneos, Sheridan, que tiene un libro sobre los contemporáneos, varios textos, Capistrán, que rescató los epistolarios, y entonces se puede ver qué está pasando con un diálogo entre Cuesta y Villaurrutia. Entonces, digamos que sí están han sido muy investigados los contemporáneos, y de hecho están las obras completas de Villaurrutia en el fondo, y estas obras completas se deben gracias a Capistrán, si no mal recuerdo, a Lichumacero, que decidieron publicarlas en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podemos empezar. De hecho, si nosotros nos metemos a internet ahora, buscamos Javier Villaurrutia, hay un montón de referencias. Pues, hombre, si a usted le interesa abrevar más sobre la figura, esta extraordinaria figura de uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, hágalo, sigue el consejo del maestro Roberto Acuña, escritor y académico de la FES Zacatlán, del área de literatura. Maestro, gracias por habernos venido a platicar. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, muchísimas gracias. Gracias y muy esclarecedor. Gracias, maestro. No se vaya, continuamos con más.